Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, mm, señor tutor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita Ariana? Buenas tardes. En breve vamos a empezar, ¿sí? ¿Cómo estás, Ariana? ¿Qué tal? Caterina, buenas tardes. En día, hola, ¿qué tal? En Lorsi, buenas tardes. Muy bien. Nuevamente les reitero mis saludos a todos, ¿sí? Y asimismo expresar mi agradecimiento por la confianza que nos depositan al haberse matriculado en este ciclo superintensivo. Me llamo Jorge Castro Tamayo y conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal en este corto periodo de tiempo. Si bien es cierto, va a ser un corto periodo de tiempo, no obstante, va a ser bastante intenso, porque vamos a trabajar de lleno todos los cursos que comprenden este pequeño ciclo y los temas comprendidos, ¿no? Particularmente en lo que respecta a habilidad verbal, los ítems que te van a ayudar bastante en el examen de admisión y también en tu vida universitaria. En la medida de lo posible, voy a tratar de disipar todas las dudas respecto al tema central, a la idea principal, incluso al mejor resumen, y también a lo que respecta al sentido contextual, la famosa palabra negrita, las preguntas por inferencia, por incompatibilidad y por extrapolación. Como también te voy a dar las mejores indicaciones para que tú puedas tener éxito en la comprensión de textos, de los diferentes tipos textuales, ¿no? Con los que trabajamos. El texto mixto, que es el texto que incluye una imagen. El texto dialéctico, que es aquel texto en el que se plantea un debate, una controversia. Y por supuesto también el texto en inglés. La separata tiene alrededor de 9 textos, como seguramente ya lo has podido ojear. Y tenemos un horario partido. Hoy día tenemos una hora y estaríamos culminando el curso o la clase el día viernes. ¿Sí? Nos ha mandado de extremos a extremos. Empezamos la semana y la terminamos. En ese sentido, he creído conveniente trabajar hoy día un tipo textual, que es el texto mixto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a explicarte cómo es que se debe de abordar un texto mixto con diferentes tipos de imágenes, dependiendo de cuál es la imagen que viene más en la separata, y trabajar los textos que se catalogan por esa tipología. Como has podido ver, el texto número uno de la separata es un texto mixto, ¿sí? Y yo te he preparado otro texto
para que tú puedas ver cómo que se tiene que trabajar, ¿no? A manera de ejemplo. Así que, por favor, hasta aquí, antes de continuar, que me escuche con claridad. Se le escucha bien. Gracias. Por ejemplo, un poco saturado. Caramba, Fernando. Esperemos que esto no afecte tu audición y tu concentración. Voy a tratar de hablar lo más pausado posible, sí, Fernando, para ayudarte. Recuerda lo siguiente. En todo texto mixto, la imagen y la parte textual establecen un diálogo y tú tienes que encontrar ese diálogo. La parte textual nos brinda información que es complementada o detallada por la información que proporciona la imagen. ¿Y por qué esto? Porque uno de los, mejor dicho, todo texto tiene dos requisitos fundamentales. Por un lado tenemos la cohesión, que no es otra cosa más que la unidad, y luego tenemos la coherencia. ¿Y qué cosa es la coherencia? El sentido lógico. Sentido lógico. Entonces, la información o las ideas expuestas en un texto tienen que tener unidad, tienen que estar cohesionadas. Y de ahí lo del diálogo en esas dos partes. Y ese diálogo, esa unidad, va a permitir que el texto tenga coherencia, tenga sentido lógico. O sea, no te olvides de esto, por favor. Ese es lo número uno. Número dos, cuando te pregunten o cuando ya estés en la parte de las preguntas, tú tienes que diferenciar bien que si te están preguntando por la información textual, si te preguntan por la información de la imagen o si te preguntan por la información combinada, por el texto de manera global. Particularmente las preguntas que se dirigen sobre el texto global son las que tienen que ver con la jerarquía textual, con el tema central y la idea principal, como vamos a verlo aquí. Entonces, primero leemos la parte de la imagen, perdón, textual. Según los últimos datos publicados por la UNESCO, Perú tiene una tasa de alfabetización del 94.41%. Alfabetización quiere decir personas que saben leer y escribir. Siendo su tasa de alfabetización masculina 97,12%, superior a la femenina que es del 91,7%. Si miramos el ranking de tasa de alfabetización, vemos que el 74 puesto del ranking de la tasa de alfabetización, es decir, el Perú ocupa este puesto. Asimismo, cabe señalar que la tasa de alfabetización, tal como podemos ver en la tabla, ha aumentado en los últimos años. Analizamos esta primera parte. De acuerdo con lo leído, el texto nos está hablando sobre la tasa de alfabetización en el Perú, pero ojo, ¿en relación a quién? En relación al mundo. ¿Y por qué en relación al mundo? Porque menciona la UNESCO y menciona un ranking. Entonces, tranquilamente yo podría, de manera equivocada, pensar que el tema central tiene que ver con esto, con la tasa de alfabetización de Perú a nivel mundial. Y hasta ahí ciertamente es correcto, pero nos falta analizar la parte textual. Y la parte textual nos habla solamente de la tasa de alfabetización en el Perú en diferentes años. Y vemos que esta ciertamente, ¿qué cosa ha pasado o qué ha experimentado? Un aumento.
¿Estamos de acuerdo? Un aumento. Entonces, lo que yo creía en un primer momento ya no es correcto. Si yo incluyo, como debo hacerlo, el análisis de la imagen a la parte textual, yo tengo que decir que el tema del texto tiene que ver con qué, con la tasa de alfabetización en el Perú. Pero si yo omito la imagen, cosa que no debo hacerlo jamás, me quedaría con esto y estaría equivocándome. ¿Estamos de acuerdo? Uniendo las dos partes de la información, yo tengo que señalar esto como tema central. En ese sentido, si me preguntaran de qué trata el texto trata sobre la tasa de alfabetización en el Perú. Pregunto, hasta aquí, ¿se ha entendido? Profesor, una consulta. El texto, eso no está en nuestro material, o es un adicional. No, como lo dije al inicio, es un adicional que te he preparado para hacerte esta parte introductoria. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. De acuerdo, muy bien. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? Solamente la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Qué alternativa marcarías? La D. La letra D. ¿Sí? Desde 1981 hasta el 2018. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? Esto lo saco de la información textual. Perdón, de la información de la imagen. En efecto. Hasta aquí yo ya tengo en el bolsillo una pregunta. Ahora, me falta la segunda pregunta. La idea principal. ¿Cuál sería la idea principal de este texto mixto? La A. La B. Tenemos dos respuestas, la B y la letra A. La tasa de alfabetización del Perú ha mejorado en los últimos años. El Perú ocupa el puesto 74 en el ranking mundial de alfabetización. Mira, qué interesante, ¿ah? Esto nos va a permitir recordar o aprender qué cosa es la idea principal. La idea principal es la idea más importante. ¿Y por qué es la idea más importante? Porque es la idea que te permite, voy a ponerlo por acá abajo, es la idea que te permite explicar tu tema central. Repito, la idea principal es más importante que todas las demás porque te permite explicar tu tema central. Si mi tema central es este, ¿con qué lo estoy explicando yo? ¿Con la B o con la A? ¿Con qué estoy desarrollando yo el tema central? ¿Con la B o con la A? ¿Mm? Con la D, dice Jackson. Con la A. La tasa de alfabetización del Perú viene mejorando, ha aumentado, está mejorando. ¿Se entendió? La letra B Sí. no me permite explicar nada. Muchas gracias. La letra B no me permite explicar nada. El Perú ha ocupado el 74% del ranking mundial. Ya, pero y no guarda ninguna relación con mi tema central.
Y la D tampoco. Tanto la B como la D son ideas secundarias, no son ideas principales. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Perfecto. Ahora voy a retirar esto para trabajar con la separata. Solamente he planteado dos preguntitas porque son preguntas así bastante importantes, ¿sí? Las otras no es que no lo sean, pero esto ya las demás vamos a trabajarlo con el material de la separata. Entonces, aquí tenemos. El primer texto hay que trabajarlo juntos, por favor. Y ya luego los otros dos textos los trabajan ustedes. Entonces, juntos empezamos. Yo voy a leer en voz alta y ustedes traten de seguir la lectura también. Uno de los aspectos más importantes del viaje es decidir dónde hospedarse. Para ello existe una amplia oferta, desde los hoteles que pertenecen a reconocidas cadenas, cuyo gran número de establecimientos es administrado por una misma gestión empresarial y brindan un servicio de calidad estandarizada, hasta los hoteles independientes, que no pertenecen a ninguna cadena y ofrecen a los viajeros propuestas innovadoras que están asociadas con un servicio personalizado. Me detengo acá y analizo este primer párrafo. ¿Y qué nos dice el texto? Hasta el momento nos dice que cuando uno va a hacer un viaje, hay un aspecto importante que no puede soslayar. ¿Cuál es ese aspecto importante que no puede soslayar? El saber dónde se va a hospedar. El hospedaje. Y respecto a ese hospedaje, ciertamente puedes hacerlo en cualquiera de las dos modalidades que existen. Los hoteles que son independientes o los hoteles que forman parte de una cadena. ¿Estamos de acuerdo? Hoteles de cadena y hoteles independientes. ¿En qué se diferencian uno del otro? En que los hoteles de cadena tienen un servicio estandarizado, igual para todo el mundo, y los hoteles independientes tienen un servicio personalizado. Ya hemos analizado el primer párrafo. Segundo párrafo. En ese sentido, bueno, esta institución de acá publicó el estudio, ¿no? Publicó este estudio en el que se realizaron 370 encuestas a establecimientos de hospedajes a nivel mundial. Esta publicación brinda un análisis sobre los tipos de reservas que se registraron en cadenas hoteleras y hoteles independientes. El informe destaca que las agencias de viajes online, OTA, por sus siglas en inglés, son el principal canal de reservas para los hoteles independientes, 40%. A diferencia de lo que ocurre con las grandes cadenas, 13%, cuyos usuarios suelen reservar directamente a través de hoteles. ¿Qué nos está diciendo acá? Que de acuerdo con una encuesta, profesor, ¿qué institución hizo la encuesta? No importa. Lo importante es lo que nos dice sobre la encuesta. ¿Cómo se llama la encuesta, profesor? ¿Qué título tiene? Tampoco importa. Lo importante es lo que nos dice sobre la encuesta. ¿Y qué nos dice? Que esta encuesta determinó o permitió darnos cuenta que en lo que respecta a una búsqueda online, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Búsqueda por internet, la gente prefiere hoteles independientes sobre los hoteles de cadena. ¿Sí? Tiene más preferencia, del 40% sobre el 13% hoteles de cadena. Continuamos. Asimismo, la mitad de los huéspedes que asisten a los hoteles de cadenas pertenecen al segmento de negocios y la otra mitad al de vacacionistas. En el caso de los hoteles independientes, el 64% de los huéspedes son viajeros de negocio, un número mayor, y el 36% son vacacionistas. Finalmente, el estudio indica que las grandes cadenas tienen un 27% de huéspedes leales, mientras que los hoteles independientes son 21%. Además, se destaca que la tasa de los usuarios fidelizados, o sea, que son fieles, llega hasta el 60% en cadenas hoteleras como Marriott o Hilton. Analizamos este tercer párrafo.
¿Y qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tipo de visitantes o tipo de clientes. ¿Estamos de acuerdo? En los hoteles independientes tenemos dos cosas. El 64% son clientes de negocio y el 36% son vacacionistas. Esto es diferente a los hoteles de cadena, donde es mitad-mitad, 50-50. ¿Estamos de acuerdo? 50-50. Ahora, por otro lado, tenemos que los hoteles de cadena tienen una mayor fidelidad. Mayor fidelidad. 27 sobre 21. Continuamos. Sin duda, este informe revela que si bien en el rubro hotelero, las grandes cadenas todavía cuentan con una gran ventaja frente a los alojamientos independientes, las primeras deben de estar atentas a las demandas de sus diferentes tipos de clientes y apostar por la creación de nuevos productos. Sobre esto, sobre este último que nos está diciendo, que si bien los hoteles de cadena tienen un 27% más de fidelidad que los otros, no obstante deben estar muy atentos y ser innovadores. Eso es lo que nos está planteando el texto. Entonces, analizamos de manera conjunta la parte textual. Y la parte textual nos dice, cada vez que uno quiere irse de viaje, tiene que pensar, o una de las primeras cosas que piensa es, ¿dónde voy a dormir? Y puede dormir en un hotel de cadena como en un hotel independiente. La diferencia entre uno y otro es, el hotel de cadena te va a brindar un servicio aquí, como te lo puede brindar en Chile, en Argentina, en México, qué sé yo, estandarizado. El hotel independiente te va a brindar un servicio personal. Seguramente va a ser distinto a cualquier otro servicio que te brinde cualquier otro hotel. Pero también nos dice el texto que en lo que respecta a búsqueda de internet o reservas por internet, los hoteles independientes tienen la preferencia, 40% sobre 13%. Después nos habla los tipos de viajeros o huéspedes. En el hotel independiente son 64% de personas de negocio y el resto vacacionistas. En el hotel de cadena es mitad y mitad. Pero en lo que respecta a fidelidad, el hotel de cadena se lleva la delantera con un 27% sobre el 21% de los hoteles independientes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que una persona que se atiende en el Marriott o en el Hilton siempre va a ir a Marriott o Hilton al lugar donde vaya, si es que hay. Pero una persona que visita un hotel independiente probablemente cambie. Si vuelve al lugar, probablemente cambie y vaya a otro hotel independiente. No va a tener esa fidelidad tanta como la que ocurre con los hoteles de cadena. Y luego nos dice, ¿no? Si bien es cierto, los hoteles de cadena están ahí y no tienen mucho más fidelidad, no obstante, no deben quedarse dormidos, porque podrían tener algún perjuicio. Y la imagen que nos dice, las plataformas de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes, refuerzan el negocio. Esta parte es muy importante porque es pregunta, reforzar. Entonces hay que analizarla. Las plataformas de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes, o sea, fortalecen el negocio de los hoteles independientes. Los hoteles independientes se ven favorecidos gracias a estas plataformas de reservas turísticas. Se ven favorecidos gracias a... Entonces, la palabra reforzar me está transmitiendo la idea de ser un respaldo. ¿Estamos de acuerdo? Ser un respaldo.
Porcentaje de reservas realizadas a través de plataformas de viajes en línea en la Unión Europea por tipo de hotel. Cadena hotelera, 15%. Hoteles independientes, 85%. 133 millones de pernotaciones adicionales generadas en 2019. Ojo, 15% de esto y 85% de esto. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera nosotros podríamos determinar cuánto es con exactitud. Y esto, la imagen nos dice, ¿no? Estas son las preferencias respecto a los hoteles que existen en la Unión Europea. Finalmente, jóvenes y señoritas, el texto en su conjunto nos está hablando acerca de las preferencias que tienen los viajeros o los huéspedes respecto a los hoteles que existen. Y no solamente eso, sino que nos dan datos, proporciones, porcentajes. Entonces, estamos manejando cantidades respecto a las preferencias de alojamiento de los visitantes. Pregunto, ¿se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto, gracias. Si es así, por favor, dime cuál sería la respuesta a la número 1. La E. La letra E. Las cifras en qué tipo de alojamiento prefieren alojarse los viajeros. ¿Alguna otra respuesta o coinciden con la letra E? La C. La publicación de un informe sobre los tipos de reservas en alojamientos, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver, voy a explicarlo. Empecemos por la letra C. La publicación de un informe. Es verdad, el texto nos habla de un informe y utiliza la información que el informe ha podido arrojar para explicarnos este tema, pero utiliza la información. O sea, el informe y todo lo que trata sobre el informe ciertamente es una idea secundaria. No es el tema central. El tema central es lo que desarrolla y está desarrollando cuáles son o cuántas son las preferencias que las personas tienen por los hoteles cuando están de viaje. Y en ese sentido la respuesta es la letra E. Para que la respuesta sea la letra C, seguramente el texto tuvo que haber hablado sobre el contexto en el que se lleva a cabo la publicación del informe. Por ejemplo, yo podría decir esto, durante la pandemia o durante el segundo año de pandemia se ha publicado un informe sobre las preferencias de viajes. En esta época resulta irónico publicar dicho informe porque las personas han estado todo un año recluidas en sus viviendas. Ya, allí, por ejemplo, estaría yo tratando sobre la publicación de un informe. Pero no, no me habla de eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Pregunta 2. Reforzar. Habíamos dicho que nos transmitía la idea más o menos como que de respaldar, ¿no? ¿Cuál sería entonces? Las Soporte. La letra A. La letra A. ¿Sí? La letra A. De la relación entre el desarrollo textual y la infografía, mira, te preguntan por las dos, desarrollo textual y la infografía, se infiere que los hoteles independientes, ¿qué te dice el texto? Ojo, ¿qué te dice el texto sobre los hoteles independientes? Son más preferidos, sus huéspedes se diferencian en nombre de personas de negocio y vacacionistas, ¿sí?
Y bueno, ciertamente tienen menos, La B. fidelidad. Un ratito, por favor. Y en la imagen nosotros vemos que se llevan de encuentro los hoteles de cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, basándome en esas informaciones, ¿qué podemos inferir? ¿Mm? Mejores instalaciones. Mejores instalaciones, ¿por qué? La A. La A, de acuerdo. A ver, te dice, señorita, tú que me dijiste la letra B, te dice que la gente los prefiere más, que tienen más huéspedes de negocios que vacacionistas. Y yo por eso puedo pensar que tienen mejores instalaciones. ¿Mm? No. Entonces no es la letra B. Ahora, la letra A, que dice nuestro amigo, han conseguido sacarle notoria ventaja a las cadenas hoteleras en Europa. Estoy de acuerdo contigo, pero ojo, información textual e infografía. En la imagen sí veo que es Europa, Unión Europea, pero en la parte de acá no me precisa qué parte del mundo. Puede ser América. Es verdad, esto de acá que dices es muy cierto. ¿Pero en dónde? ¿Mm? ¿Qué tal si es en Asia? Entonces no puede ser la letra A por esa razón. La E, Marisabel, tiene mayor cantidad de usuarios fidelizados que no, al contrario, Marisabel. Vemos que tiene menos, ¿no? 21 y el otro tiene 27. Mira, a ver, imagínate tú que te vas de viaje. Imagínate tú que te vas de viaje. Así es. Y tienes el Sheraton y tienes el hotel Buenas noches. Lo estás viendo en internet. Ambos están en las mismas condiciones. Y tú prefieres irte al hotel Buenas noches. ¿Se entendió? Perfecto. A partir de la infografía, es falso afirmar que las cadenas hoteleras en la Unión Europea, aquí sí, solamente infografía. ¿Qué cosa es falso respecto a las cadenas hoteleras de la Unión Europea? Cadenas hoteleras de la Unión Europea. Esta parte de acá. ¿Qué es falso respecto a esto? Esto no. Esto olvídalo. Esto de acá es. ¿Mm? 15%. A ver, las plataformas de reserva turística las exponen en su lista, por supuesto. Si no, ¿cómo las voy a ver? El 64% de sus huéspedes pertenecen al rubro de negocios. ¿Mm? Esto de acá
Es falso, pero de la parte textual, porque esto tiene que ver con qué, con las independientes. Y ahí me pide solamente por la imagen. ¿Ostentan la misma calidad que los sucursales citas en África, en América, perdón? No lo sabemos. Albergaron 19 millones de pernotaciones adicionales. Atiende de modo directo a los interesados en hospedarse allí. Eso sí, es cierto. La respuesta es la letra D. Por lo siguiente, si hacemos una regla de 3 simple, y tú sabes hacer eso, este es el 100%. Podemos determinar cuánto es el 15%. Y el 15% es un poco más de 19 millones. ¿Estamos de acuerdo? Un poco más. No sé exactamente cuánto acá, pero un poco más de 19 millones. Y acá dice, albergaron 19 millones de, pero no, albergaron más de 19 millones. ¿Se entiende? Perfecto, muchas gracias, Caterine. Y acá no dice que albergaron 19 millones. Totalmente falso. Sí, desde enero del 2023, el próximo año, las cadenas hoteleras, cadenas A, diversificaran, perdón, los estándares de su servicio en relación a las características de cada país. Entonces, imagínate pues, mira, un hotel de lujo que está en muchos países del mundo, tiene el mismo servicio para todos los países del mundo sin importar la cultura. Es decir, a manera de ejemplo nomás, ¿ah? Que los platos son gourmet. O sea, en el Sheraton nunca vas a encontrar caldo de mote. ¿Estamos de acuerdo? Nunca vas a encontrar ricadito con yuca. Los platos son gourmet. Ahora mira lo que es acá. Las cadenas hoteleras diversifican los estándares de su servicio en relación a las características de cada país. De pronto el Sheraton aquí en Lima te ponga tu caldo de mote. O tus 7 colores ahí, ¿no? ¿Qué crees que pasaría? La competencia entre alojamiento desaparecería de una vez, desaparecería la competencia, o sea, sería igual que los hoteles independientes. ¿Mm? Es posible que disminuya la cantidad de usuarios fidelizados. Tú sabes cómo somos los peruanos. Nos juntamos a la mesa, aplaudimos, ¿sí o no? Hacemos chacota, metemos el pan en la sopa, bueno, los que comemos pan en la sopa. Claro, la letra B. Es posible que disminuya la cantidad de usuarios fidelizados. ¿Por qué? Porque vería eso y dice, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué está pasando acá? Y ya no iría. ¿Estamos de acuerdo? No sería la letra E, la competencia entre alojamientos desaparecería de una vez. No podríamos afirmar eso. Además que es muy categórico, ¿no? De una vez va a desaparecer. A ver, dado el tiempo que nos queda, quiero que trabajemos el siguiente texto dialéctico, ¿sí? El número 3. Y ahora sí, quiero que lo trabajes tú solito, por favor. Pero hasta aquí, ¿todo claro o alguien tiene alguna pregunta? Ojo que yo te voy a resolver todas tus dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De acuerdo, Caterina. Entonces, por favor, trabajamos en 100 minutos el texto número 3. Empezamos.
¿Terminaron? Gracias, Mateo. A ver, vamos a explicar el texto así rapidito. El texto nos dice, hasta el 68 se aplicaba un criterio para decir una persona ha fallecido. ¿Cuál es ese criterio? El cese definitivo de la actividad cardíaca. Pero a partir de ese año, el criterio cambió y se estableció como criterio para declarar muerta a una persona el cese definitivo de qué cosa? De las funciones cerebrales, o lo que comúnmente se llama muerte encefálica o muerte cerebral. Es decir, ay, tan perfecto, Mateo, ¿no? Una persona puede seguir latiendo, pero si ya no tiene función cerebral, lo siento mucho, esta persona está clínicamente declarada muerta. En el otro caso, era la cardíaca, pero esto cambia a partir de este año. Pese a que el corazón siga latiendo, repito. Ahora nos dice, el diagnóstico de muerte encefálica exige demostrar la ausencia definitiva de signos discernibles de la actividad en el tronco del encéfalo y en el cerebro. Es decir, para que un médico pueda decir, sí, esta persona lamentablemente ya murió, tiene que quedar absolutamente claro que su cerebro ya no está cumpliendo ninguna función. Ninguna. Entonces, la palabra discernible nos transmite esa idea de claridad absoluta, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Claridad absoluta, es decir, que no cabe duda. Y después también nos dice lo siguiente, dice, y para eso se tiene que comprobar con una serie de análisis, ¿no? Placas, qué sé yo, lo que mencionan acá, ¿no? El de electroencefalogramas. O sea, no es que el médico vea nomás, tiene que hacer una serie de exámenes. Y luego acá nos dice, en la muerte cerebral existe una pérdida irreversible de la conciencia y de todas las funciones encefálicas. Pero en el estado de coma o en el estado vegetativo permanente, aunque hay una grave deterioro de las funciones cerebrales, aún se mantiene actividad propia del cerebro. Es decir, el estado de coma y el estado vegetativo no son causales para declarar muerta a una persona. Una persona puede estar en coma o puede estar en estado vegetativo y puede ser considerada todavía como una persona con vida. Esta parte es importante. En muchos casos, el paciente en estado de coma puede recuperar la conciencia y el resto de funciones cerebrales. Claro, sale de coma y normal. Dios mediante sigue con su vida. Por el contrario, el estado vegetativo permanente, que se denomina síndrome de vigilia sin respuesta, exige una pérdida irreversible del contenido de la conciencia. O sea, lamentablemente, para una persona que está en estado vegetativo nunca se va a recuperar. Nunca. Entonces, aquí nos está estableciendo una diferencia entre una persona en estado de coma y una persona con el estado vegetativo. Aquí puede recuperar la conciencia. Aquí jamás va a recuperar la conciencia. Y aquí vemos en una imagen lo siguiente, ¿no? A la derecha, una persona en estado vegetativo. A la izquierda, una persona con muerte cerebral, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas, todo el texto gira en torno a qué? A un criterio o el nuevo criterio para declarar muerta a una persona. Y ese criterio o nuevo criterio se basa en qué? Perfecto, declaración de muerte. ¿Y en qué se basa? En el cese definitivo de la actividad cerebral. ¿Se entendió? Por favor, ¿cuál es la respuesta entonces? Sí, profe.
lee bien, por favor, porque no está en el mismo orden que lo acabamos de expresar nosotros, está en otro orden. A los dos tipos de muerte desde una perspectiva científica, a los dos tipos o a un solo tipo, María Isabel. También te habla acerca de muerte por, por cese de la actividad cardíaca o solo la menciona. Cuidadito con eso, María Isabel, ¿eh? No es la respuesta. Al cese irreversible de las funciones encefálicas entendidas del 68 en adelante como una nueva forma de diagnosticar la muerte. Así es, la letra B, la B de bebé. Y Víctor, ¿a los diferentes criterios para establecer la muerte? No. Profesor, pero mencionó lo del cese de la actividad cardíaca, sí, pero lo mencionó como una introducción. De igual manera, Josué, ¿estamos de acuerdo? No lo desarrolló, solo lo mencionó. Lo que sí desarrolló fue la muerte cerebral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, Marisabel, Víctor y Josué? Perfecto. Muchas gracias a los tres. Pregunta 2. Discernible era que no cabe duda. Ahí está la respuesta. Certeza. Perfecto, muy bien. Se deduce de la lectura en general que una persona en estado de coma o en estado vegetativo La E. La C. fuente persona viva después de 1988 es desde la perspectiva médica una persona viva. La letra, a ver, hay tres respuestas, ¿ah? Es alguien que ha sufrido daños a nivel de cerebro, ya, de acuerdo. Ojo, a ver, los que marcaron la letra D tienen mucha razón. Yo no soy quien para decir, no, están mal. Pero hay un detalle acá. Ustedes se están basando en lo que saben y no en la información que el texto menciona. Y no se preocupen que esto vamos a verlo el día viernes. Para que tú puedas inferir, necesitas solamente la información del texto, no todo lo que tú sabes. Por lo tanto, la letra D se descarta. Y la respuesta correcta es la letra C. Es desde la perspectiva médica una persona viva. ¿Sí? Eso lo menciona en el texto, Mateo. A ver, vamos a verlo luego. Y la letra E nos dice, sí, señorita Angélica, ahorita termino. Fue entendido como persona viva después del 68. No, la letra C. 4. De la relación entre la imagen y el texto, es falso afirmar que las personas con síndrome de vigilia, el síndrome de vigilia sin respuesta es estado vegetativo. ¿Qué cosa es falso respecto a las personas en estado vegetativo? ¿Qué habíamos dicho nosotros de esa persona? A ver, una persona en estado de coma sale de coma y si hace su cosa de lo más normal, ¿sí o no? La D. La E o la D. No, te hago la siguiente pregunta. Te hago la siguiente pregunta. De acuerdo con la lectura, una persona en estado de coma sale de coma y normal, ¿verdad? Recobra la conciencia. Pero es vegetativo. Una persona en estado vegetativo podrá recobrar la conciencia alguna vez. No. Ya, no. ¿Cómo niegas eso? Diciendo que algún día recobrará la conciencia. ¿Qué alternativa te En dice el eso? texto dice que no, por eso en la D es incompatible. ¿Recuperarán alguna función encefálica luego de sobreponerse en estado vegetativo? Pero ¿Verdad? claro, Y en la A ambas también, alternativas ¿no? menciona que se sobrepone. Y en el texto dice que no sobrepone el estado. El coma lo puede sobreponer, pero la A y Ya, la D mencionan sobreponer y el estado vegetativo no lo sobrepone, no se recupera nunca. claro. Entonces, aquí hay dos alternativas que están negando. Tanto la A, van a carecer de conciencia de toda función encefálica luego de superar tal estado, no lo van a superar. Lamentablemente siempre van a estar en ese estado vegetativo. Y la letra D, ¿recuperarán alguna función encefálica luego de sobreponerse al estado vegetativo? No, no se sobrepondría al estado vegetativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay dos respuestas acá. La D por un lado y la A por el otro. 5 para irnos, jovencitos, porque estamos al límite. Si la respiración espontánea tuviera su soporte biológico en la médula espinal,
A ver, aquí, esto ya lo podemos explicar entonces un poquito el día viernes. Aquí la respuesta es la letra C. Las personas con ausencia irreversible de actividad encefálica podrían respirar, ¿no? Bien, jóvenes señoritas, les agradezco mucho la participación. Lamentablemente el horario partir tenemos solamente una hora hoy día, pero el día viernes que continuamos, ahí vamos a poder explicar con más a detalle y poder incluso sostener nuestra respuesta, ¿no? Muchas gracias, me despido volando, cuídense bastante, nos vemos el viernes, chao. A ustedes, muchas gracias.